Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia de León y voy a hacer la presentación de mi caso para la materia de integración del diagnóstico clínico en niños. Primero voy a iniciar con la ficha de identificación. Cabe mencionar que dicha información fue obtenida de la entrevista inicial con el paciente. Las siglas del paciente son AVDLG, su edad es de 15 años, su género es masculino, y la fecha de inicio de la aplicación de las pruebas fue el 13 de septiembre y la fecha de término es del 5 de diciembre. Su estado civil es soltero, escolaridad de secundaria, reside en Monterrey, Nuevo León, su ocupación es de estudiante y es originario de Monterrey, Nuevo León. La edad de la madre es de 49 años, edad de su padre es de 52 años y tiene un hermano menor de 2 años. Ahora voy a continuar con los antecedentes familiares. Vive con sus padres y un hermano menor de 2 años de edad. Tiene una buena relación con su padre ya que siente que es comprendido por él y escuchado. La relación con su madre es un poco más complicada que con la de su papá, ya que siente que ésta le juzga y comenta que desde que comenzó la pandemia siente que ha tenido discusiones más recurrentes con ella por los gustos que él tiene y la manera en la que se viste, ya que el paciente les ha tratado de comentar sobre sus preferencias sexuales y él comenta que siente cierto rechazo de parte de ella. El paciente refiere a que es bisexual, ya que siente atracción por personas del otro sexo y al mismo tiempo por su mismo sexo. Actualmente tiene una vida social muy activa y sale los fines de semana con sus amigos y le dejan quedarse hasta tarde. Y él comenta que esto le hace sentir bien, ya que no a muchos de sus amigos le dan este tipo de permisos. Antes de la pandemia, sus papás se habían separado por un tiempo y estuvo viviendo con su madre en una casa junto con su novio, pero él comenta que al último discutían mucho ya que él batallaba en la escuela y a ella no le gustaba la manera en que él le hablaba al tratar de explicarle o ayudarle en ciertas tareas o el cómo lo regañaba. Después de eso terminó embarazada su madre de su hermano menor, pero de su actual padre, haciendo que esto terminara la relación y haciéndolos regresar a su casa y vivir como antes. El paciente es referido por su madre y su motivo de consulta es que el paciente tiene ciertos problemas en la escuela por falta de atención y por cierto conflicto en el autoestima. Sus antecedentes del desarrollo es que no se presenta ninguna complicación al momento en ningún área, más que a la edad de los 8 años tenía un leve problema de lenguaje, el cual ya fue corregido y no se presenta el día de hoy. Ahora hablaré sobre las observaciones. Es un sujeto masculino de complexión delgada y alto. Su color de tez es blanca, su pelo es chino color negro, tiene ojos grandes de color café, sin ningún tipo de daño orgánico aparente. Viste de forma casual y con muchos colores. La actitud del sujeto no fue del todo buena, ya que en ocasiones no quería hacer algunas de las pruebas posponiendo los días de aplicación de estas, poniendo cualquier tipo de excusa, y cuando eran elaboradas hacía comentarios negativos sobre sus dibujos o sentía que cometía algún tipo de error. Las pruebas que pudieron ser aplicadas fueron la historia clínica, el WISC, el test de familia, desiderativo, persona bajo la lluvia y el DFH, que a continuación voy a hablar sobre los resultados que obtuvo en dichas pruebas. En la prueba del WISC, sus resultados del sujeto salió debajo del promedio en su comprensión verbal, en su razonamiento perceptual se encuentra dentro del promedio y sus áreas más fuertes son de memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, ya que se encuentra arriba del promedio. En el test desiderativo, sus respuestas de elecciones positivas fueron un águila para volar por varios lugares. La significación fue deseo o necesidad de libertad. La segunda respuesta fue un león para que me teman. Y la significación fue deseo o necesidad de causar miedo a los demás, deseos de superioridad. En la tercera respuesta dio un balón o una cámara.
El balón porque me gustan mucho los deportes y la cámara para poder ver varias cosas. Su significación fue necesidad de comunicar su amor por los deportes y curiosidad por lo que pasa a su alrededor. Sus respuestas negativas fueron un pez chiquito porque son muy fáciles de comer. Significación, temor a ser humillado. La segunda respuesta fue planta porque estaría muy aburrido estar parado. Su significación fue temor a quedar fijo en un lugar, a lo estático. Y su última respuesta fue un árbol porque me estuvieran cortando de vez en cuando. Su significación fue temor a ser reemplazado u olvidado. El diagnóstico de esta prueba fue que el sujeto expresa sus deseos de libertad y diversión. También se muestra en etapa fálica y edípica y se muestra con miedo de castración. El sujeto tiene muy buena autoestima, sin embargo, muestra cierto temor a ser humillado por su mecanismo de defensa de querer resaltar. En el dibujo de persona bajo la lluvia podemos notar que el tamaño de su dibujo es grande, ya que cubre toda la hoja, y lo que podría decirse que tiene necesidad de mostrarse, de ser reconocido, de ser tenido en cuenta. La presión de su dibujo fue débil, con velocidad y simplificación, lo cual podría indicar rapidez mental, originalidad, agilidad, intuición, creatividad. Podemos observar que el sujeto no tiene ningún tipo de patología alarmante. Se puede notar temor a no querer asumir sus responsabilidades e inseguridad en alcanzar sus metas, poniéndose el mismo obstáculos para lograr alcanzarlas. También se puede notar que no tiene ningún tipo de rasgo facial, por lo tanto puede significar problemas de identidad o desconocimiento de sí mismo. Tiene temor a adentrarse a la etapa adulta. La historia que me relata el sujeto va acorde del dibujo que hizo y se puede notar un poco de angustia, pero tiene muchas ganas de avanzar hacia el futuro. El DFH primero dibujó a la figura humana masculina y después se le pidió que dibujara una figura de diferente sexo que la primera. Y su interpretación es que tiene temor intelectual y se observa cierto infantilismo y dificultades en el área sexual y en el área de la autoestima. De la historia de dibujo de figura humana pudimos observar cierto infantilismo en la historia, pero habla sobre el futuro de la etapa adulta, por lo cual él tiene ciertos conflictos o temor a llegar a esta y lo plantea de una manera infantil para su edad. De familia no se encuentra ninguna anomalía en la cabeza de ninguno de los personajes, todos tienen un tamaño normal. En los rasgos faciales emite la nariz en todos los personajes, pero esto es normal. La expresión de los 4 personajes es sonriente, la boca cóncava o oralmente receptiva se encuentra en dibujos de individuos infantiles dependientes, cuya dependencia está a menudo manifestada en el desmedido énfasis de los botones. Los ojos los representó con líneas verticales, por lo cual podría indicar infantilismo, y
A los dibujos no les agrega orejas, pero esto es menos significativo omitir la oreja que otra parte activa del cuerpo. Los brazos y las manos de la madre son un poco más grandes que los de los demás personajes, lo cual indica cierta compensación por debilidad o reacción contra algún uso indebido de ellas. Les dibuja a todos los personajes dedos cortos y redondos con solo 3 dedos, por lo cual podemos percibir que en los dibujos de adultos se asocia con la poca habilidad manual e infantil. Hace omisión de las piernas y los pies. Frecuentemente, un sujeto que esté padeciendo de una perturbación sexual aguda puede rehusar a completar el dibujo más allá de la línea de la cintura o justamente indicar unas pocas líneas representativas de esa parte del cuerpo. El tratamiento recomendado para el sujeto AVDLG es tomar terapia cognitivo-conductual con duración de 1 vez a la semana por 45 minutos para trabajar el autoconcepto y que tenga un mejor control a las situaciones nuevas y desconocidas y habilidades de competencia. Asimismo, se recomienda que la escuela pueda apoyarlo con el área cognitiva para estimular el racionamiento verbal, en el cual está debajo del promedio, y la atención, que es la razón principal por la cual acude a las pruebas.